Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, viernes 28 de mayo del 2021. Hoy nos corresponde el tema de charla realidad aumentada, a cargo de Lisette, Julián, Diego, James y Nelva. ¿Ya están preparados, chicos? Buenos días, profe. Sí, ya vamos a presentar. Ok, está muy bien. Bueno, después de la presentación vamos a hacer otra práctica utilizando las estructuras de repetición. Quiero que manejen muy bien estas estructuras porque ya para la próxima semana vamos a con los Windows Form, que es donde ustedes van a diseñar ventanitas y va a ser un poquito más divertida la programación utilizando Windows Form y les va a gustar. Me avisan cuando están preparados, chicos. Lizeth, ya se está apreciando la presentación. Empiezo yo, profesora. Soy Diego Fuentes. Ok, adelante, Diego. Buen día, profesora Marlene Pimentel, compañeros presentes. En el día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar el tema la realidad aumentada. Primero que todo, debemos saber qué es la realidad aumentada, o qué asigna, mejor dicho. La realidad aumentada, en sus siglas RA en español, asigna la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico, posibilitando que ambos se entremezclen a través de un dispositivo tecnológico como webcams, teléfonos móviles, con sistemas iOS o Android, tabletas, entre muchos otros. En otras palabras, la realidad virtual infiere objetos virtuales en el contexto físico y se los muestra al usuario usando la interfaz del ambiente real con el apoyo de la tecnología. De este modo podemos afirmar que la realidad virtual se caracteriza por 1. Combinar el mundo real y el virtual, ofrecer una interacción en tiempo real, adaptarse al entorno en el que se infiere e interactuar con las capacidades físicas del entorno en 3 dimensiones. ¿Has notado que nos referimos a la realidad virtual como parte integrante de la realidad aumentada? Esto es porque la realidad aumentada y la realidad virtual son dos conceptos distintos, aunque comúnmente confundidos, y que en muchos casos trabajan de forma conjunta. Diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Aunque tienen un nombre muy similar, sus características y objetivos son bastante diferentes. Mientras la realidad virtual crea un ambiente totalmente nuevo y desprendido del mundo real, la realidad aumentada incluye componentes digitales en el mundo físico que nos rodea. Ambas requieren de un intermediario tecnológico para accederla. Sin embargo, ofrecen experiencias totalmente distintas para los usuarios. La realidad virtual reemplaza lo real por un contenido 100% virtual. Este tipo de características de tecnología permiten, por ejemplo, ingresar a juegos, escenarios y ambientes donde el usuario realiza acciones, se mueve e interactúa con el contenido totalmente digital a través de una inmersión completa. Por otro lado, la realidad aumentada proyecta una información como imágenes, gráficos, personajes, textos, entre otros, en el mundo real, proporcionando una nueva visión del espacio físico. ¿Cómo funciona la realidad aumentada? La integración entre el mundo real y el mundo virtual es el objetivo principal de esta tecnología.
Así que para que la realidad aumentada pueda reproducirse se necesitan tres componentes fundamentales. Estos son un objetivo real que funcione como referencia para la investigación y creación del objeto virtual. La, la presencia de un dispositivo con cámara como un móvil, un teléfono móvil, para transmitir la imagen del tiempo real. Un software responsable por interpretar la señal transmitida por la cámara. A través de la cámara el objeto real se transmite por el software, que recibe la imagen y la combina con proyecciones 3D. A su vez, las proyecciones son introducidas a la imagen y sobrepuestas en el entorno físico, reflejando el resultado de la realidad aumentada al usuario. Las ventajas de la realidad aumentada. Aunque las aplicaciones más populares de la realidad aumentada están destinadas en su mayoría a lo que es el entretenimiento, algunas empresas de diferentes segmentos, como pueden ser en el ámbito de la educación, la medicina, la moda, también el inmobiliario, también ellas pueden aplicarla. Por ejemplo, en el desarrollo de productos y en estrategias de marketing. La realidad aumentada genera muchas oportunidades y puede transformar por completo la forma en que las marcas se acercan e interactúan con los consumidores. Por ejemplo, la realidad aumentada permite que el cliente interactúe mejor con un producto, sus propiedades, características y detalles de funcionamiento, y de ese modo puede conocerlo mejor antes de comprarlo. Esto permite que la empresa disminuya sus costos con la producción de muestras y reduzca situaciones como cambios y devoluciones. Además, le ofrece al cliente nuevas perspectivas sobre el producto, permitiéndole que utilice parámetros personalizados para simular su uso e interacción. Por ejemplo, hay una empresa que se llama IKEA, que es lo que se presenta ahí en las imágenes, algo similar. Entonces ellos utilizan esas aplicaciones para que el comprador pueda tener una simulación del producto que vaya a comprar. La siguiente. Bueno, para la realidad aumentada tenemos muy buenos ejemplos contemporáneos que serían los filtros de aplicaciones de Snapchat o Instagram, aunque existen varios, también en Facebook hay. Esto, como se dijo desde un principio, que lo que se busca es integrar la información de la tecnología a nuestra vida real. Aunque no la podemos ver, por ejemplo, si uno utiliza el celular y otra persona quiere ver lo que se está proyectando en el celular con la realidad aumentada, tendría que acercarse a nuestro dispositivo móvil. No podría verlo desde otra perspectiva, por ejemplo, por atrás del personaje o algo así, como si fuera el Spider-Man mostrado en la imagen, que si uno lo quisiera ver de espalda sería imposible, la única manera sería desde el dispositivo móvil. Esa es una de las desventajas, pero aparte de eso puede ser utilizado para diferentes objetivos. Pero el más común sería verlos en Snapchat o Instagram, que se utilizan para diversas interacciones o eventos, para filtros, emoticones, cosas que ayuden a una diversión o aprovechamiento de la app para que sea divertido. QR Code lo pudiéramos utilizar para la alternativa de los códigos de barra, que bien así podemos utilizarlos para obtener información o vincular ciertas cuentas
utilizando una mala lectura de código de barra. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y no se quiere utilizar papel y hacer fácil, eh, un fácil método para que el cliente pueda acceder a las comidas o, o los productos que puede tener dicho local, se utiliza el QR code para saber o poder transmitir cierta información que se almacena en ese código al celular de una manera más rápida y eficiente, sin utilizar métodos físicos. Los programas de aplicación de detección de textos y idiomas, los traductores de palabras, tienen mucha ayuda con este sistema porque también existen los programas que te ayudan a copiar y pegar información solamente con la cámara. Que, por ejemplo, si a cierta persona le da pereza copiar cierta información de un texto, lo puede pasar directamente a una página virtual con solo pasar la cámara, que sería una copia directa de lo que se está viendo en el libro. También a esto se le podría dar muchas aplicaciones en el futuro. Imagínense que se pudiera utilizar la cámara para obtener diferentes datos de cualquier objeto que haya en la vida real. Me refiero a, por ejemplo, si yo apunto la cámara a una impresora, me diga las propiedades o descripción de esa impresora por ejemplo, algún químico, algo así. Se le puede dar muchas utilidades a este tipo de realidad aumentada. Muchas gracias. Gracias, chicos, por ilustrarnos la mañana de hoy con el tema realidad aumentada. Como vieron, sí hay algunas diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada. Como los chicos lo presentaron ahí en una de las primeras diapositivas, en la realidad aumentada se hace una interacción entre el mundo real y el mundo que se crea a través de la informática, incluyendo los software especializados para hacer este tipo de programación. Hay software que son que se ajustan más para programar en realidad aumentada. Y en el marketing se utiliza mucho, también en el ambiente donde ustedes se desarrollan, se utiliza también mucho lo que es la realidad aumentada para los diseños de edificios. He visto muchas maquetas digitales donde se utiliza esta tecnología de realidad aumentada. En estos días estuve escuchando, no sé si fue noticia en televisión o lo leí, que a veces las personas piensan que no hay mucha posibilidad o mucho mercado para este tipo de programación, porque este tipo de proyectos por lo general son como, no es que la empresa te llame y te diga, prográmeme algo para realidad aumentada, sino que los que andan en esta línea crean la necesidad. Van a la empresa, le hacen el análisis y le dicen que usted puede, por ejemplo, en marketing, usted puede utilizar realidad aumentada para hacerle el mercadeo a un producto nuevo o hacer proyecciones de qué va a pasar si pasa este escenario, si pasa el otro escenario. Entonces, lo que hacen las personas que se dedican a este tipo de proyectos es buscarle a las empresas como la necesidad en qué pueden ellos aplicar realidad aumentada para obtener los objetivos de la empresa. Últimamente se han visto muchos proyectos
utilizando realidad aumentada. Bueno, chicos, gracias. Vamos a continuar. Como les dije al inicio de la clase, hoy quiero que ustedes realicen un laboratorio utilizando ciclos. Les voy a presentar. No es, los problemas están cortos, pero sí tienen que analizarlos para poder hacer los scripts, los pseudocódigos. Vamos a buscar. Ok, aquí está. Un momento, ya les comparto. Aquí está. Hoy vamos a trabajar con estructuras de repetición y selectivas, pero yo les voy a decir cuál deben utilizar. En el primero realiza un algoritmo para generar e imprimir los números pares que se encuentran entre 1 y 100. Allí no se debe captar ningún dato, o sea que usted no va a utilizar leer. Ahí no va a haber ninguna estructura de leer, porque el pseudocódigo cuando se ejecuta debe inmediatamente mostrar los números pares. Debe mostrar los números pares. Los números pares entre el 1 y el 100 empiezan en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cuando se ejecuta el pseudocódigo, debe inmediatamente mostrar los números. Eso que indica que usted no va a captar ningún valor con el teclado, sino que el pseudocódigo ejecuta. En el segundo van a utilizar la estructura do, loop, until y la estructura if. Aquí me comí una A. Y la estructura if. ¿Qué debe hacer el segundo algoritmo? Allí yo voy a leer una variable que me va a indicar cuántos números voy a captar. Ejemplo, 6. Si usted a n le da el valor de 6, eso quiere decir que la estructura de repetición se debe realizar 6 veces. Eso indica que la estructura de repetición se debe realizar 6 veces. Entonces usted empieza a introducir números. Si yo introduzco, por ejemplo, 5, me dice 5 es mayor a 0 y lo cuenta. Si yo introduzco el número 10, me va a salir un mensajito. El número es mayor a 0 y lo cuenta. ¿Cuántos números llevamos mayores a 0? 2. Si yo coloco un 0, debe salir una leyendita que indique el número es igual a 0. O si pongo menos 5, el número es menor a 0. Todos son en relación a 0. Mayores a 0, menores a 0, iguales a 0. Al final, cuando la estructura se cierre, deben salir 3 etiquetas. Una que diga, de los valores introducidos, 2 son mayores a 0, 1 igual a 0, 2 menores a 0. Eso quiere decir que usted debe utilizar dentro de la estructura do, loop, until, la estructura if para verificar si el valor introducido es mayor, menor o igual a 0. En el tercero, escriba un algoritmo que imprima los primeros 25 números impares de forma descendente. Los primeros 25 números impares de forma descendente. Eso quiere decir que en vez de empezar 1, 3, 5, 7, es en forma descendente que se van a imprimir los 25 primeros números impares, ya que va a empezar desde el 49. Realice un algoritmo que imprima, ese es el tercero, utilizando do, loop, while. Y en el problema 4, en el problema 3 tampoco tienen que introducir datos. Cuando usted ejecuta, enseguida empieza 49, 47, 45, 43, 41, así bajando hasta el 1.
Y en el cuarto tampoco debe introducir valores de entrada. Se debe generar inmediatamente las tablas de multiplicar del 1 al 12. Allí deben utilizar las estructuras for next. Allí deben usar dos estructuras, una dentro de la otra. ¿Por qué? Porque las tablas de multiplicar debe salir una leyendita que diga tabla de multiplicar del número 1, por ejemplo. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Cuando llega hasta el 12, inmediatamente debe mostrar la tabla de multiplicar del número 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Cuando termina la del 2, inmediatamente se debe reflejar la tabla del 3, 3 por 1 hasta 3 por 12. Luego la del 4, 4 por 1 hasta el 4 por 12. ¿Eso qué quiere decir? Que usted debe utilizar una estructura for next hasta 12 y dentro de esa estructura for next hasta 12 para que se pueda imprimir la tabla. Traten de hacerlo en este tiempo que nos queda y si tienen alguna consulta, si alguien termina de hacer uno de los problemas, lo informa para revisarlo y ver cómo lo plantearon. Esos pseudocódigos tienen pocas líneas. El único que tiene más líneas es el de el 3. No, perdón, el 2 es el que tiene más líneas. El 1, el 3 y el 4, lo más unas 5 o 6 líneas. Traten de ejecutar, de diseñarlos y me informan para revisar y ver cómo lo hicieron. Ya para la próxima semana, como les dije, vamos a hacer los problemas utilizando Windows Form. El Windows Form es una forma de usar ventanitas, usar botones para hacer ejecuciones y necesito que manejen bien estas estructuras. Así que bueno, a trabajar, chicos. Tenemos las 8:15, la clase es hasta las 9:25. Así que aprovechen el tiempo y me informan cómo van para ir revisando lo que vayan haciendo o si no entienden algo, entonces explicarles. A trabajar.
Hola, ¿cómo van, chicos? ¿Ya alguien habrá logrado hacer el primero? ¿Alguien habrá logrado hacer el primero? Creo que yo lo hice, profe. A ver, Ana, muéstrelo. Muéstrelo, Ana, para ver cómo diseñó el pseudocódigo. Recuerden que los que participan van ganando puntitos por si al final les hace falta. Es como un comodín. Yo voy haciendo anotaciones de todo el que participa. Ajá. Vamos a ver primero, ok. A ver, dice, mientras i sea menor o igual a 50. Ajá, ejecútelo, Ana, para ver. ¿Cuál es el primer numerito que le sale? El 2. El 2. Debe salirle el primer número, el 2, ¿correcto? Ajá, vamos a ver. Dice que utilizando while. Se me apagó el micrófono. Ok. Tenemos que, recuerden que cuando utilizamos los ciclos de repetición debemos utilizar una variable que va a ser la que me va a controlar la cantidad de veces que se debe realizar el ciclo. Ana está utilizando la variable i, que la inicializó en 1. Luego, ella usa el while i menor o igual a 50 y utiliza la variable num para ir sumando. Num empezó en 0 y utiliza la variable num para que le represente el valor del número que quiere imprimir. Incrementa la i en 1 para que realice la siguiente acción. La variable i controla la cantidad de veces que debe realizarse el ciclo. Ella va a realizar el ciclo 50 veces porque el enunciado decía que se imprimieran los 50 primeros números pares. Está muy bien, Ana. Así está bien. Gracias. ¿Alguien lo hizo diferente? ¿Alguien hizo el mismo diferente? ¿Alguien lo hizo diferente? ¿Alguien hizo diferente ese pseudocódigo? Les voy a mostrar otra forma
de hacer el que hizo Ana, Ana utilizó y vamos a, déjenme mostrarle. Creo que no se compartió, vamos a ver, compartir. Ahora sí. La diferencia de este que les estoy presentando y el que Ana les mostró es que estoy utilizando, perdón, no estoy utilizando variables adicionales, solo estoy utilizando la variable que utilizo para contar las veces que se debe realizar el ciclo. Solo estoy utilizando la variable i. Con la misma variable que controlo el ciclo, imprimo el resultado. Aquí inicializo la i en 2 y dentro del ciclo voy incrementando de 2 en 2. Vamos a ejecutar. ¿Logran ver la ventana de ejecución? Sí. ¿Alguien? Ok. Miren que aquí es igual. El resultado es el mismo que hizo Ana. El de Ana está muy bien. Y aquí también vemos que va de los pares. 2, 4, 6, 8, 10 hasta 100. Son los 50 primeros números pares, decía el problema. Vamos a ver qué decía el problema. Ups. Espérenme que eso no es con ustedes, eso es con programación. No los voy a poner a crear VLAN, no se preocupen. Aquí. Realice un algoritmo para generar e imprimir los números pares que se encuentran entre 1 y 100. Y entonces esta es la respuesta. Esta es otra forma de hacerlo. La de Ana y esta. Esta es utilizando la variable que me controla las veces que se realiza el ciclo. Le puse hasta 100 porque voy a ir incrementándolo de 2 en 2. Y se va a ir imprimiendo entonces de 2 en 2. Perdón, se va a incrementar de 2 en 2. Y más 2, la primera vez se imprime 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6, más 2, 8 y así sucesivamente. Eso es lo que hacía ese pseudocódigo. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntitas? ¿El segundo alguien ya lo tiene? Alguien habrá hecho el segundo. Ok, no hay problema. Vamos a darle más tiempo. Yo tengo una pregunta en el primer problema que usted hizo. Ajá. Dígame, Julián. Es que estaba, por ejemplo, después del while, Ajá, decía igual. déjeme presentarlo. Vamos para allá. Ajá, aquí, dígame. Después de console.writeLine, en la i igual, no afectaría mucho si, por ejemplo, la i le cambiaría la variable, el igual. ¿Cómo así? No entendí. Que a la I O sea, por le ejemplo, quitas el igual. o sea, r igual i más 2, por ejemplo. Tendrías que utilizar dos variables entonces. La R para imprimir el resultado y la I la vas a utilizar para controlar el ciclo. Ah, ok, entonces no afectaría en el resultado. Sí, pues, No, a así menos como lo que yo... hizo Ana. Ana utilizó dos variables, no importa. Ok. No importa. Ahí lo importante es que la R guarde el valor que realmente quieres representar. Si usas la R para guardar los números pares, 2, 4, 6, 8,
Tienes que hacer la ecuación que te dé ese resultado para que cuando se imprima sea el resultado correcto. Aquí es para que ustedes, así lo hizo Ana. Este que yo les estoy presentando es para que vean que podemos utilizar también la misma variable que tenemos en el contador, la podemos utilizar en la operación. Pero así como tú dices, si utilizas una R, por ejemplo, para el resultado, entonces la R es la que va a sumarse con el 2 para poder imprimir el resultado que se necesita. En este caso, 2, 4, 6, 8, 10. Ana, vuelva a presentar su pseudocódigo. Ya va, profe. Okay. Aquí el que hizo Ana está también, yo les dije que estaba bien, pero ella está usando otra variable para representar el resultado. Ella está utilizando num más 2, para ir incrementándolo de 2 en 2 a medida que el ciclo avanza. La primera vez imprime, la operación es 0 más 2, se imprime 2. La segunda vez, aquí incrementamos la i en 1, vamos para la segunda vez, es 2 más 2, 4. La tercera vez es 4 más 2, 6. La cuarta vez y así sucesivamente. Así está bien, pero mire cómo se tiene que comportar, cómo tiene que armar la operación para que se vaya acumulando sobre ella misma. Num primero tenía valor de 0, 0 más 2, 2. Num va a tener un valor nuevo, en vez de 0 va a ser 2. Cuando se incrementa en la segunda acción del ciclo, 2 más 2, 4. Num reemplaza su valor por 4, luego 4 más 2, 6. Num reemplaza su valor por 6 y así sucesivamente. Gracias, Ana. ¿Alguien habrá hecho el segundo? Si alguien tiene el segundo hecho, puede anunciarlo para que lo presente.
Profesor, una pregunta. ¿Para el segundo se van a introducir números enteros o se van a introducir decimales? Déjame ver el segundo. Vamos a trabajar con números enteros. Vamos a trabajar con números enteros.
¿Cómo van con el segundo? ¿Alguien ha logrado terminarlo? Vamos a darle unos minutos más.
¿Cómo vamos con el segundo? ¿Alguien lo habrá terminado ya? Les voy a presentar una forma de resolverlo. Una forma, vamos a compartir. Recuerden que siempre les digo que no siempre programamos igual. No podemos utilizar dos personas, no van de pronto a hacer la misma programación. Siempre va a haber algo que cambia, el nombre de las variables, el orden, la forma de expresar. Aquí les voy a mostrar, lo voy a ejecutar para que vean lo que pide el programa. Ingrese la cantidad de valores. Vamos a decir que vamos a poner 6 valores. El valor 1 lo vamos a poner en positivo, mayor a 0. Y me sale el mensajito, el valor es mayor a 0. Vamos a poner uno negativo, el valor es menor a 0. Vamos a poner un 0, el valor es igual a 0. Vamos a poner uno negativo, el valor es menor a 0. Vamos a poner uno positivo, vamos a poner otro 0. Y al final me va a salir la cantidad de valores menores a 0, 2, valores mayores a 0, 2, valores iguales a 0, 2. Vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a poner otros valores. Vamos a poner 5, vamos a poner, por ejemplo, un 0, un negativo y 2 positivos. Y me falta 1, 0. Me sale valores menores a 0, 1, valores mayores a 0, 2, valores iguales a 0, 2. 2 más 2 más 1, 5. Yo ingresé 5 valores. Está bien. Entonces aquí les había dicho, déjenme ver algo. A veces hablo con el micrófono apagado, así está bien. Aquí había que usar la estructura de repetición do y la estructura if para verificar si el valor que estamos introduciendo es mayor, menor o igual a 0. Aquí entonces se utilizó la variable i para controlar la cantidad de acciones que debe realizar el ciclo. Como no sabemos cuántas son, tenemos una línea que dice ingresar la cantidad de valores. Como no, el problema no me dice cuántos, sino que eso puede variar de acuerdo a la persona que va a ejecutar el pseudocódigo. Entonces tenemos la línea, ingrese la cantidad de valores. En n, yo puedo colocar 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad de valores que yo quiera verificar. Esa n es la que me va a controlar cuántas veces se va a realizar el ciclo. La n es la que me controla cuántas veces se va a realizar el ciclo. Hasta, entonces aquí tengo i, la i controla el ciclo. N me da el límite, hasta cuántas veces lo voy a hacer. Entonces, tengo loop until i mayor a n. Se va a realizar ese ciclo hasta que la variable que me va contando las veces que realizo el ciclo sea mayor a n. Si yo coloco en n 6, loop until hasta que i sea mayor a 6. Cuando aquí en i más 1, la i adquiere el valor de 7, se rompe el ciclo. Se rompe el ciclo y sigue entonces la impresión de las etiquetas con los resultados. Entonces, verificamos. En n coloco cuántas veces, cuántos números voy a colocar para validar si son mayores, menores o iguales a 0. Empieza el ciclo do loop until i mayor a n. Antes del do, dijimos que las variables que utilizamos para controlar el ciclo deben inicializarse. Y igual 1 significa que estamos inicializando la variable. Ahí le estoy dando el valor de 1. Dentro del ciclo, antes de que finalice, debo incrementar esa variable. Y igual a i más 1 para que me realice el siguiente ciclo, la siguiente acción.
¿Qué se hace dentro del ciclo? Debo leer un valor, aquí lo estoy asignando, debo leer un valor, luego tengo que preguntar si ese valor es menor a 0. Si el valor es menor a 0, tengo una variable que me va a ir contando. Esta variable va a ir contando las veces que yo introduzco un valor menor a 0. Y utilicé la variable vm0, valor menor a 0, vm0. vm0 más 1. Esto quiere decir que cada vez que yo introduzco un valor menor a 0, lo va a contar. Lo va a contar. Entonces, si no se cumple esa condición, menor o igual a 0, entonces tengo que preguntar si es mayor. ¿Por qué? Porque acuérdense que es menor, mayor o igual. Si no es menor, entonces tengo que preguntar si es mayor. Si es mayor, cuento las veces que me encuentro un número mayor. Si no es ni menor ni mayor, por default sabemos que es porque es igual. Entonces ya no hay que hacer una pregunta if v igual 0, porque ya sabemos que si no es ni mayor ni menor, es porque es igual. Entonces con v0 más 1, en esa variable cuento las veces que encuentra un valor igual a 0. Y se imprimen las etiquetas correspondientes. Se imprimen las etiquetas correspondientes. Si b es menor a 0, entonces aquí se imprime la etiqueta el valor es menor a 0. Si v es mayor a 0, el valor se imprime la etiqueta el valor es mayor a 0. Si v es igual a 0, se imprime la etiqueta el valor es igual a 0. Y al finalizar, cuando el ciclo se termine, estas variables van a salir con un valor, que es el valor que vamos a colocar acá. Valores menores a 0, vm0, valores mayores a 0, v más 0, valores iguales a 0, v0. ¿Alguien iba a hacer preguntas? Escuché como que alguien abrió el micrófono. Profe, yo quería preguntarle algo. O sea, ¿es necesario en ese problema las variables que usted está utilizando para el mayor, igual o menor? ¿No es necesario No, igualar? usted puede usar cualquier variable. Esas son las que yo utilicé. O sea, sí, pero... Esa es la pregunta. No, yo quería preguntar si es necesario igualarlas a 0. Sí, porque estoy contando. Ah, ok. Porque Es que el como vi que... problema... ok, ya te entendí la pregunta. Vamos a volver. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Me dices que aquí yo no tengo ninguno que diga igual a 0. Esa es la pregunta, ¿verdad? No, profe. ¿Cuál? Me refiero a que cuando, por ejemplo, tiene el i igual a 1, debajo de eso uno debería también colocar que, por ejemplo, usted tiene VMA0, que es para los valores Sí, correcto. Tú me dices para inicializar en 0. esas variables en 0. Sí, eso se puede hacer. Esto me dice, vea 0 igual a 0. Esto. Sí. Ajá, correcto, eso lo puedes hacer. ¿Por qué es necesario hacer eso? Para que la variable cuando entra aquí tenga un valor de 0, porque a veces, no siempre, nos puede mandar un error y sí se recomienda que se haga esto. Si yo utilicé 3 variables en la operación, por ejemplo, yo las puedo igualar a 0 aquí antes de... ¿A esto te refieres? Esto. Eso es darle un valor inicial de 0 a las variables que voy a utilizar en la operación. Hay otros software, aquí en Visual Basic no pasa mucho, pero por ejemplo en DeepC de pronto puedes obtener otro valor porque a eso se le llama que la variable adquiere un valor basura. A veces no te sale exactamente lo que quieres, entonces se recomienda
asignarle a las variables que voy a utilizar en una operación 0 antes de utilizarlas en la operación. El Visual Basic no da mucho problema con eso, pero hay otros lenguajes de programación que sí es necesario hacer. Profe, ¿qué fue lo que hizo para que a lo último le saliera la cantidad de los que son iguales a 0 y los que no? Las etiquetas, donde se Ajá. imprime, dices tú. No, pero ¿cómo hizo, pues? Para que a lo último se sumen. Ok, la sumatoria se hace dentro de cada una de las opciones. Por ejemplo, en la primera opción, si el valor que doy es menor a 0, llevo una cuenta aquí de las veces que encuentro un valor mayor a 0, menor a 0, y uso esa variable. Usted puede usar cualquier variable. Recuerden que las variables deben llevar una relación con su contenido. Aquí yo le puse vm porque es el valor menor a 0. Entonces, aquí dentro de la opción if vamos a ir contando las veces que se encuentra con un valor menor a 0. Si entra por aquí es porque encontró un valor menor a 0, entonces lo cuento. ¿Cómo llevo esa contabilidad? De 1 en 1. Por eso aquí 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Eso es lo que va a hacer esta operación aquí. La primera vez como le asignamos un valor 0, la primera vez que encuentro un valor menor a 0 me lo va a contar. Por ejemplo, colocamos menos 5, entra aquí. Menos 5 es menor a 0, entonces lo cuento. 0 más 1, 1. La siguiente vez que encuentre otro valor menor a 0, me lo cuenta. ¿Cuántos llevamos? 2, luego 3 y así sucesivamente. Cuando el ciclo se cierra con el loop until, estas variables van a tener valores y ese último valor que adquirió la variable es el que imprimimos aquí. Es el que imprimimos aquí. Gracias, profe, ya, ahora sí entendí. Ok, a la orden. Chicos, voy a tomar la asistencia para que levanten la manito para captar la pantalla. Manitos arriba. ¿Quién me falta? Julián. Ok, vamos a ver.
No la bajen, voy a captar las pantallas un momentito. Listo, chicos. Ya pueden bajar las manitos. Nos quedan un par de minutos todavía. Vamos a ver cómo les fue con el tercero. ¿Alguien logró hacer el tercero? Profe, yo lo hice. Yo voy a compartir. Ajá, adelante, Natalie. ¿Se puede ver? Sí, Natalie, sí. No, bueno. Lo primero que hice fue poner que la variable c iba a ser igual a 49, porque como son, había que imprimirlos en orden descendente, y como son los 25 primeros números impares, puse que c era igual a 49, aquí con el console writeline para que se mostrara que el primer número impar, que es 49, y luego puse el contador que iba a ser c igual a c menos 2, para que mostrara todos los impares, y luego aquí en el loop while que el ciclo se realizara siempre y cuando los números eran mayores o iguales a 1. Y aquí salen. Muy bien, Natalie. Cierre la ventana de ejecución y déjeme la del pseudocódigo. Allí, ajá. Así está bien, así era que se necesitaba ver el resultado. Ella está utilizando la misma variable de contador para hacer la operación. Muy bien, Natalie, gracias. Ok, esa era la forma de resolver ese. Y entonces nos queda el último, el de las tablas. Vamos a ver quién logra hacer el de las tablas. Nos queda un par de minutos. Se está acabando el tiempo.
Se nos está acabando el tiempo. Les voy a compartir cómo se debe ejecutar el problema de las tablas. Cuando le hacemos ejecutar, se deben mostrar así. Tabla del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, hasta 1 por 2. Luego la tabla del 2, 2 por 1, 2 por 2, hasta 2 por 12. Luego la del 3, del 3 por 1 hasta 3 por 12. La tabla del 4, 4 por 1 hasta 4 por 12. La tabla del 5, 5 por 1 hasta 5 por 12. La tabla del 6 y así sucesivamente hasta 12. Ay, se me fue. Esperen, a ver, ahí. La última debe ser esta, la tabla del 12. 12 por 1 hasta 12 por 12. Así debe presentarse cuando la ejecutamos. No hay que darle valor de entrada. Así, utilizando do. Vamos a ver entonces, vamos a ponerlo un poquito más grande. Aquí. Esta es la forma en que yo utilicé. Ustedes pueden hacer otra. Pero utilizando el ciclo for, esta partecita sí que no va a cambiar. Esta partecita. Puede cambiar esto. Esto de aquí puede cambiar. Pero esta partecita de los dos ciclos for, aquí no hay forma, porque el for se utiliza así. Se utilizó dos for. ¿Por qué se utilizan dos for? El for de afuera es el que me vaya a llevar el control de la tabla. Tabla del 1. Y dentro de la tabla empezamos 1 por 1 hasta el 12. Por eso tenemos dos ciclos for que van hasta el 12. Dos ciclos for que van hasta el 12. Primero se ejecuta el for de adentro. Cuando el for de adentro termina, se incrementa el que está afuera. Mire que tenemos un for dentro de otro. Cuando este termina, se incrementa el de afuera. Esto nada más es cuestión de etiqueta, de que se vea bonito. Entonces aquí ponemos tabla del y utilizamos la variable i que me va a dar el valor del ciclo. 1, la segunda vez 2, la tercera vez 3. Y dentro, en el ciclo J, para no tener que hacer operaciones y la operación se hizo directamente en el console graph line. Miren. Aquí me dice i. Esta i me representa la variable que utilicé para el ciclo de afuera. Esta se va a quedar ahí hasta que termine el ciclo. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y la J es la que va a ir variando. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Cuando la J llega a 12, se incrementa la I y empieza la siguiente tabla. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Eso es lo que hace este I de aquí y este I de acá. Y esta X la coloco entre comillas para que se imprima la etiqueta, para que se vea como es la tabla. 1 por 1. Y aquí, miren que no utilicé variable para guardar el resultado. Se pudo haber hecho también. Ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, R igual a I por J y en vez de poner I por J colocar una R. Eso también se puede hacer. Pero para no usar tantas variables, usted lo puede hacer directamente y en vez de utilizar una variable, lo puede hacer así, I por J. Y se va a visualizar el resultado de esa operación. El resultado de esa operación. Por eso cuando hacemos aquí clic en iniciar, inmediatamente me salen todas las tablas. Esa es una forma, no sé, ustedes de pronto pueden utilizar otra. Esta fue la que yo utilicé y se nos acabó el tiempo, chicos. Ahí se las dejo un ratito para que vean. Se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, chicos. Bueno, gracias por participar en la clase del día de hoy y nos vemos, si Dios nos los permite, el siguiente viernes. Cuídense mucho. Pero, profe. Chao. Claro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Ay, muchas gracias.